Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Señor, hemos venido a este lugar para levantar culto en tu nombre, Señor. Gracias te damos por la administración de tu Espíritu en este lugar. Y queremos en este momento que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra. Espíritu Santo, este es tu momento. Haz tu voluntad en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Igualmente todos los que están en casa. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, le hemos puesto a este mensaje o a este sermón: buena voluntad de Dios. Yo creo que una de las cosas que resaltan al finalizar de este versículo, de este capítulo que hemos leído, es la buena voluntad de Dios. Sabemos, hermanos, que al leer la palabra de Dios nos damos cuenta el propósito que Dios tiene con la humanidad, el propósito que Dios tiene con aquellos que son receptores del evangelio de Cristo Jesús. Pablo en esta carta, hermanos, a los romanos, la divide en dos formas. Los primeros 11 capítulos de esta carta a los romanos habla del evangelio que el Señor le ha encomendado a él a predicar. Un evangelio que no era por obras, sino por fe. Y él hace hincapié de la fe que solamente Dios le puede otorgar al hombre para poder ser receptor de esa salvación. Entonces viene Pablo en esos 11 capítulos, habla de la maravillosa misericordia que la salvación viene por medio del evangelio de Cristo Jesús. Un evangelio que viene no solamente a transformar al individuo, no solamente a cambiar el aspecto de la vida de la persona, sino que es una operación divina en el corazón del hombre. ¿Y por qué le digo una operación divina en el corazón del hombre? Es porque no hay nada en la existencia fuera del evangelio de Cristo Jesús que pueda transformar el corazón del hombre. Claro, hay cosas o hay enseñanzas que pueden como influenciar el razonamiento del hombre. Eso es lo que puede hacer. El razonamiento del hombre lo puede cambiar, o como dicen en inglés, it could tweak it a little bit. Pero cambiar o transformar o operar en el corazón del hombre, solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Cuando Pablo le dice esto a los romanos y nos dice por medio del Espíritu Santo a nosotros, él da unas recomendaciones también. Usted sabe que cuando usted va al doctor y el doctor le dice a usted: mire, necesito que me diga cuáles son sus achaques. Usted le dice: me duele la cabeza, me duele el tobillo, y ya el doctor va analizando lo que usted está diciendo, y él en su pensamiento ya está haciendo el estudio médico de lo que él le puede decir a usted lo que tiene que hacer, o lo que tiene que hacer. Entonces usted viene, se va de la consulta y se va un poco. Hay veces las noticias que nos da el doctor son como medias feas, porque nos dicen: mire, usted tiene el nivel de azúcar alto
Y si usted no le para de estar comiendo, usted no va a cantar más la ranchera. Entonces usted viene y se pone triste. Y triste no porque le dijo eso, es triste porque ya no va a poder comer lo que quiere comer. Entonces viene usted y algunos, ¿qué es lo que hacen? Algunos vienen y dicen, no, yo me voy a poner las pilas, voy a comenzar a cambiar mi forma alimenticia, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto. Y comienzan a ejercerlo, pero hubo una recomendación del doctor que le despertó a usted la inquietud de hacerlo. Otros, lamentablemente, no lo hacen. Otros siguen viviendo su vida, siguen deleitándose en los alimentos que el doctor les prohibió y siguen de mal a peor. Era tanto así lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en esta porción de la Biblia. Esta porción Pablo ya termina con su gran, maravilloso enseñanza o doctrina de cómo el hombre está completamente destituido de la gloria de Dios por el pecado, pero que la gracia de Dios, la salvación por medio de Cristo Jesús, le da nuevamente una comunión con Dios. Entonces viene él, pero miren, para mantenerse, para afirmarse, para seguir viviendo una vida de gloria en gloria, necesitan hacer estas cosas. Y él viene y dice, así hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que se presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esto es algo muy interesante, hermanos, cuando él dice esto. Porque en la idea hebrea o judía, cuando ellos daban un sacrificio, el animal no venía o no lo traía muerto, venía vivo. Y cuando ya lo iban a desgollar o iban a hacer el sacrificio, en ese momento es que el animal moría. Entonces él les está diciendo, miren, ustedes tienen que venir a presentarse como un sacrificio vivo delante de Dios, santo. No es que nosotros seamos santos por nuestra propia fuerza, sino santos por la justificación que Cristo Jesús nos dio por medio de la salvación. Entonces él está diciendo, esa santificación posicional que Dios les ha dado por medio del evangelio, ustedes tienen que venir. Esto es interesante también, porque aquí nos está diciendo que usted no se tiene que mirar tan santo, porque hay gente que dice, voy a ver si el hermano es santo. Y no de apellido, sino de santo así. Pero la santidad proviene de un arrepentimiento genuino y de un estilo de vida, hermanos, que va agradando a Dios. Entonces también dice él, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es algo que continuamente nosotros tenemos que hacer para llegar a la anchura del varón perfecto. Aunque Pablo, hermanos, estaba hablando, hermanos, a los creyentes, porque esta carta era a aquellos creyentes que hay veces se ponen a pensar y decir, no sé si yo en realidad voy a poder vencer la tentación. ¿Cuántos han dicho eso? Amén, qué bueno. O hay creyentes que dicen, yo no sé si me meto a esto, si de verdad voy a avergonzar después a la gente porque no voy a poder continuar. Entonces ya vienen pensamientos de derrota, que es lo que el enemigo siempre hace. Pero Pablo le dice, mira, esto maravilloso que solamente divinamente lo podemos obtener, que es la salvación por medio de Cristo Jesús, tiene ciertas recomendaciones o ciertas cosas que tienen que provenir de nosotros para hacerlo, para mantenernos. Cuando se habla de la voluntad de Dios, hermanos, o el propósito de Dios, pueden surgir muchas respuestas válidas y no válidas. Pero la Biblia nos muestra de una manera panorámica cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que todos aquellos
que Él les ha otorgado la fe, que Él ha derramado de su misericordia en ellos, puedan ser copartícipes del reino de Dios, hermanos. ¿No se alegran ustedes? Amén, hermanos. Algo, hermanos, que nosotros, como les dije, estábamos destituidos. No nos merecíamos. Pero la misericordia de Dios vino sobre nosotros y nos hace copartícipes. En este versículo nos da, hermanos, o muestra el propósito de Dios. Dios siempre ha querido en la tierra que se manifieste sus ideales, su poder y que se establezca el reino divino. Eso es lo que Dios ha querido. Digamos, que aquí en la tierra se establezca sus ideales. ¿Cómo es que se establecen los ideales de Dios en la tierra? Es cuando aquellos que han sido apartados para el Señor sean una generación para Él. Aquellos que Dios les ha dado la fe para creer, lleguen ellos a ser una generación para Él, que ellos establezcan el reino de Dios aquí en la tierra. A establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ellos con los ideales de Dios, con el poder del Espíritu Santo, entonces el nombre de Dios será glorificado, hermanos. Gloria a Dios. El nombre de Dios será glorificado. Yo le decía a un hermano me decía, mire, yo de verdad no creo que esto del evangelio cambie el corazón de las personas, porque el mío está duro, me dijo. Y entonces yo le dije, pero todos venimos así, digamos, si nos ponemos en la balanza, ¿quién tenía el corazón aquí duro? Aquí quizás el que se ve más humilde es el que lo tenía más duro. Entonces yo le dije, mire, esto del evangelio, ese es el propósito, de ablandar el corazón duro. Porque cuando la persona llega a tener un encuentro genuino con el Señor, suceden tres cosas. Sucede el cambio de pensar. Digamos, ya lo que antes quizás miraba que el evangelio era lo peor, que eran un montón de religiosos, ahora él mira que no es así. Antes que él decía, no, eso de la Biblia es lo que hacen es para, hay un dicho que dice, para engatusar a la gente. Pero cuando él ha tenido un encuentro con el Señor, él comienza a leer la Biblia y él comienza a decir, si yo hubiera conocido esta verdad, no me hubieran pasado todas esas desgracias. Entonces viene también un cambio de la manera de sentir. En el momento cuando la presencia de Dios está en la atmósfera, esa persona que quizás no se movía, no lloraba, no sentía nada en un servicio, cuando esa persona llega a tener un encuentro genuino, llega a sentir las caricias del Espíritu Santo, llega a ser ministrado por el poder de Dios, llega a tener una experiencia maravillosa, hermanos. Lo otro, le dije yo, es el actuar, su actitud hacia las cosas, su actitud hacia el pecado, su actitud hacia las cosas, más bien a la cultura que vivimos. Que usted sabe que en este país usan un método, que lo usan las noticias, lo usan los programas y lo usan también las radios. Uno de los métodos es que si ellos quieren que usted crea una mentira, mire, se la dan hasta en la sopa. Mire, eso lo comienzan a martillar, que al final del día usted llega a creer una mentira. Eso hacen en la radio. Usted quizás, en los tiempos que usted quizás oía esa música mundana, pero usted, para que usted llegara a gustarle una música o una canción, las radios la ponían cada 10 minutos. Y quizás a usted no le gustaba en los primeros días, pero ya oyéndola,
y ya usted comienza a cantarla, y ya usted comienza digamos, comienzan a trabajar con sus emociones, al punto que usted va a comprar el CD, usted va a comprar los boletos al concierto, porque ya lo vienen trabajando de esa manera. Entonces, la cultura que nosotros vivimos, la filosofía del mundo y los ideales del mundo son una cosa que cada día nos están martillando para que nosotros olvidemos los ideales de Dios. Entonces, por eso el cambio de actuar es saber que cuando una situación no va enlazada con la palabra de Dios, cuando una situación no va acorde con el evangelio de Cristo Jesús, usted tiene que pegar el grito en el cielo. ¿No dicen amén todos? Quizás algunos no lo pegan. Pero así es. Esos tres elementos, hermanos, es lo que hace la manifestación de un arrepentimiento. Y lo que vuelve a traer el pensamiento que en un día el hombre perdió por ceder al pecado. De la Biblia dice que por un hombre el pecado vino al mundo. Por un hombre, que fue Adán. Él desobedeció y la Biblia dice que no solamente él se desgració, sino que toda la humanidad, por esa desobediencia, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál era la voluntad o cuál es la voluntad de Dios? Es que el hombre vuelva a tener la mente de Él, que el hombre vuelva a pensar como Él mira las cosas, el hombre vuelva a ejecutar la voluntad de Dios. Y es por eso que Cristo vino, hermanos, para ser modelo, y que por medio de Cristo nosotros tengamos el poder, la voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es que nuestra transformación empieza con nuestro pensamiento. Usted quiere ver su transformación, tiene que comenzar a ver cuáles son sus pensamientos. ¿Qué es lo que usted piensa del homosexualismo? ¿Qué es lo que usted piensa del aborto? ¿Qué es lo que usted piensa de cosas que el mundo practica? Usted tiene que ver, si ha sido transformado, tiene que ir enlazado con la voluntad de Dios. Nuestra mente es renovada desde el momento que nos arrepentimos y llegamos a estudiar la palabra de Dios. Imagínense, somos convertidos, el Señor nos da la salvación y en ese momento, hermanos, nosotros comenzamos a ¿qué? A leer algo que quizás nunca habíamos leído. Y comenzamos a entenderlo y comenzamos yo recuerdo, fíjese que cuando yo comencé a leer la Biblia, yo comenzaba a llorar. Y yo comenzaba a llorar y lloraba quizás de la molestia que muchas de mis respuestas estaban en ese libro. Y entonces yo me hacía esta pregunta: ¿por qué es tan difícil para el hombre natural ir a la Biblia y tratar de agarrar una respuesta? Porque aquellos que llegan a entender los propósitos de Dios que están en la Biblia tienen que primero ser operados en el corazón. Una persona que no ha sido transformada literalmente en el corazón por medio del Señor no va a entender la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Él. No se trata de meramente en intentar pecar menos, hermanos. Porque mucha gente puede decir: no, hermanos, mientras usted no peque mucho, no importa. No se trata de eso. Se trata de hacer la voluntad del Señor. Se trata de ver cuáles son los propósitos, el diseño de Dios. Y por eso Pablo decía una gran verdad, que es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hay veces las decisiones de Dios no van con nuestras decisiones,
o con lo que nosotros queremos hacer. Pero Dios conoce el porvenir. Y Él conoce que si Él no te da lo que tú le estás pidiendo, porque Él sabe lo que va a concurrir. Y si Dios te da lo que tú ya le pediste, es porque Él sabe que ya estás espiritualmente preparado para cualquier cosa que te vaya a desviar, hermano. Pablo viene y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que sea la palabra de Dios que nos guíe. Y esto de decir esto, hermanos, hay veces uno puede llegar a pensar que es práctico. Porque aún nosotros los creyentes tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y tenemos la mentalidad de decir: no, pero es que Dios conoce ya mi necesidad. Pero el consultar a Dios, el venir a la palabra de Dios, nos da la seguridad de la decisión que nosotros vayamos a tomar, que no nos está dando esa decisión o no nos está dando ese consejo un hombre de carne y hueso, sino que es el Dios que conoce tu pasado, tu presente y el futuro, hermanos. Es el Dios que conoce todas las cosas, hermanos. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Imagínense cómo Él lo pone. El renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nos da la oportunidad de ¿qué? De ver en realidad cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Una es que nadie que Él haya dado esta oportunidad de oír su evangelio, ellos puedan arrepentirse y recibir su gracia. Segundo es que aquellos que han recibido su gracia puedan ser instrumentos, vasos útiles para establecer su reino aquí en la tierra. Y tercero, hermanos, que no solamente nosotros impactemos a otras personas, sino que el evangelio impacte a nuestra familia. Nuestra mente, hermanos, tiene que ser guiada por el poder de Dios. Entender que Dios nos presenta el plan de salvación para llevarnos a retomar lo que nosotros hemos cedido por el pecado. Entonces les decía que Adán cedió el reino, cedió no solamente el reino que Dios le había dado para establecer el reino de Dios en la tierra, pero cedió su carácter divino. Porque Adán pensaba como Dios, tenía una comunión con Dios, digamos, él no tenía que arrodillarse para orar. Él podía hablar con Dios así como usted habla con su hermano o con otra persona. Pero en el momento que él desobedeció, él cedió ese reino. Y el evangelio lo que nos ayuda a hacer es volver a retomar algo que el hombre había perdido. El evangelio nos ayuda a retomar algo que el hombre había perdido. Y nos ayuda a ejecutarlo. Y nos ayuda a ser transformados para que no solamente las personas crean por el testimonio, sino por el poder de Dios. Usted, si quiere oír un testimonio, usted puede agarrar cualquier de estos servidores amados míos que están aquí. Y si usted llega a pensar y decir: no, yo no creo que el evangelio cambie a las personas, agarre a uno de ellos. Hoy hágalo. A cualquiera que usted mire y diga: mire, venga, quiero que usted me diga su testimonio. Aquí hay exdrogadictos, aquí hay lo que usted piense del bajo mundo. Pero ha venido la palabra de ese Dios poderoso, ese Dios que todo lo puede y ha transformado la existencia de esa persona. Entonces eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Estamos tratando con un Dios poderoso.
Un Dios que cambia las cosas. Un Dios que ha agarrado lo más vil, lo más, digamos, lo más peor de este mundo. Y les ha dado lino fino, les ha puesto anillo en el dedo, les ha dado una gloria que va de gloria en gloria. Pero también hay cosas que ustedes tienen que hacer. Y eso es lo que él dice, presentarse. Presentarse, así usted puede presentarse todo, como dice uno, hecho leña. Pero presentarse, que el fuego de Dios lo va a levantar otra vez. Y usted puede venir todo derrotado porque le ha fallado al Señor. Pero usted sabe que la misericordia de Dios está para auxiliarlo a usted. Y él dice, pero también no se estén conformando con los ideales de este mundo, con la cultura que hoy está surgiendo, sino que enfóquense en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Que aunque se ha escrito hace de 1000, 2000, 5000 años, la palabra de Dios sigue condenando al pecado, sigue trayendo nueva revelación para aquellos que necesitan el agua de vida. Y sigue trayendo liberación a los cautivos. Dios siempre ha querido levantar una generación para Él, que establezca su voluntad en un mundo perdido y su gloria manifestar al hombre necesitado. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hay un mundo que se está perdiendo cada segundo. Hay personas que literalmente están pecando y ellos no tienen en mente lo que está haciendo, no solamente en ellos, sino a su entorno. Pero el evangelio de Cristo Jesús viene para enderezar las veredas del hombre, viene para hacer luz en medio de las tinieblas, viene para hacer ese camino que nos lleva al camino de rectitud. Entonces, si alguien un día le dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad es esa: que usted, querido amigo, hermano, conozca la voluntad de Dios. Que sepa que no hay nada fuera del evangelio de Cristo Jesús que nos traiga el pleno gozo. Que pueden venir momentos donde usted dice, no, yo creo que si me voy para tal lugar, o quizás si yo dejo de hacer esto, porque el enemigo siempre nos va a jugar la vuelta. Lo hizo con Adán y Eva, y lo ha venido haciendo con muchas personas y les ha resultado el tiro bueno, mire. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos renovando nuestro pensamiento con la palabra de Dios, entonces nos armamos de la armadura de Dios, nos fortalecemos en la presencia de Dios y seguimos viniendo a congregarnos porque sabemos que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo y santo y agradable al Señor. Esas cosas, hermanos, es el ánimo que Pablo le estaba dando a la iglesia y es el ánimo que el Señor nos da el día de hoy. Que sí, pueden venir muchas cosas, pueden venir situaciones difíciles, pero si nosotros estamos en las manos del Señor, aquel que es inconmovible nos hace inconmovibles. Aquel que puede sostener el mundo con un dedo nos sostiene a nosotros con un dedo. Aquel que le pone límites al agua y le dice al agua, no traspases aquí, es el mismo Dios que nosotros le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser. Si alguien le vuelve a decir cuál es la voluntad de Dios, usted ya la conoce. Y hoy usted puede tomar la decisión más importante de su existencia, de su vida, de poder ser parte de aquellos que Dios ha apartado, de esa generación que Dios ha apartado en este tiempo para establecer su reino en la tierra. Vamos a cerrar los ojos, hermanos.
quiero pedirle también a los que se están conectando que pueden cerrar sus ojos. Este es un momento donde usted puede comenzar a evaluarse. A evaluarse. Hoy el Señor le ha presentado por medio de su palabra su voluntad perfecta. Una voluntad que no es para manipularlo, sino para darle largura de días. Una voluntad que lo hará entender por qué es que usted existe en esta tierra.